su examen, ¿verdad? Vamos a iniciar hoy la unidad número 4, que es la de valoración de riesgo. Quiero hacerlo por cualquier cosa que por lo menos tengamos cubiertas estas unidades de acá al siguiente martes, que podamos hacer práctica de esto el jueves y ver si hacemos alguna otra práctica de papeles, ¿verdad? Y siempre estamos con el repaso para el 26. De repente les toca el 26 el examen ese que hace falta, ¿verdad? El favorito, entonces uno nunca sabe, pero bueno. Vamos a esperar. Les voy a compartir entonces la pantalla de lo que vamos a ver ahorita. Este es el lado. Estamos con esto. Estamos bien. Bueno, cualquier situación me comentan y podemos detenernos, podemos conversar y atender las dudas que ustedes consideren necesarias, ¿verdad? Esta es la presentación de la unidad número 4. Si bien nosotros ya hemos conversado con respecto a la NIA 315 y la NIA 330 en nuestra unidad de auditoría 1, ¿se recuerdan que vimos qué es el control interno? Vimos los tipos de riesgo, cuál es la relación del control interno con el riesgo de auditoría. Acá le vamos a dar un enfoque un tanto diferente, en el sentido de que vamos a considerar por qué para el auditor es importante hacer una identificación de los riesgos y hacer una ponderación o una forma gráfica de identificarlos. El enfoque que tiene en este curso es una auditoría de estados financieros. Por lo tanto, lo que dice la norma es que el auditor tiene que tener una comprensión de los estados financieros de la organización para determinar con la aplicación de pruebas de auditoría si en los estados financieros existieran incorrecciones importantes o materiales que pudieran afectar la información financiera, ¿verdad? Entonces, este tema también ustedes lo van a aprender en Auditoría 4. Primero Dios, de aquí a un año, ustedes ya están en Auditoría 4. Hay un enfoque también de una valoración del riesgo desde la auditoría interna. Cómo a través de los controles la empresa puede tener algún tipo de riesgo, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos siempre en una auditoría de estados financieros, lo que al auditor le corresponde hacer. La norma básicamente nos indica a nosotros que tenemos que conocer la organización. Ya ustedes aprendieron, tienen por lo menos un modelo de un cuestionario de control interno. Recuérdense que también podemos utilizar para conocer el sistema de control interno una narrativa o un diagrama de flujos, que también tienen modelos en el material que vimos el semestre pasado. Identificamos cuál es la naturaleza de la empresa, cómo le ha hecho frente a las posibles incorrecciones, fraudes, errores que puedan haber a través de la respuesta que da del control interno. Y a partir de acá, hacer una determinación y valoración del riesgo. El riesgo lo debe valorar la administración sin la presencia del auditor, porque es su responsabilidad la emisión de la información financiera. Sin embargo, como auditores, también la norma nos pide que hagamos esa valoración y esa comprensión y lleguemos a determinar cuál es el efecto que le pudiera causar. ¿Me confirmas, Unice, si estoy cambiando bien las diapositivas?
Sí, Lick, sí se ve. Bueno, es que me detuve y dije, de pronto pensaron que me quedé friciado. No, Lick, sí se puede ver. Bueno, recuerden que todas las secciones de las líneas tienen una relación, tienen una vinculación. No podemos tomar cada sección de forma aislada sin considerar lo que nos indica el alcance, los propósitos de cada norma, ¿verdad? La NIA 200 establece los principios de una auditoría y dentro de esto establece la identificación de los riesgos, la comprensión del sistema de control interno, hacer una debida planificación de la auditoría. Estos son los riesgos que nosotros habíamos conocido ya en Auditoría 1. Los voy a refrescar solamente por si alguien pues no estuvo en Audi 1 o no tiene esta información, ¿verdad? El enfoque que vamos a tener acá ya es los tres tipos de riesgo como los visualiza el auditor. Recuerdan que el riesgo inherente, la característica principal que tiene es que existe, se da antes de cualquier sistema de control interno. Por eso aparece justo en ese orden, ¿verdad? De primero. El riesgo inherente es aquel que se da por el volumen de operaciones, por la actividad que realiza la empresa, por la ubicación de la empresa, bueno, en fin, todo aquello que necesita la empresa para llevar a cabo la gestión empresarial. Lógicamente para alcanzar objetivos y obtener una rentabilidad. El que exista riesgo inherente no es malo, ¿verdad? Siempre va a existir un riesgo inherente. Ustedes corren el riesgo inherente de perder el curso. Y algunos con las notas que vimos, vemos que ese riesgo inherente está alto, ¿verdad? Algunos tienen un riesgo inherente un poco más bajo porque su nota pues refleja que tienen un buen resultado y un buen rendimiento. Sin embargo, aquellos que tienen una nota muy baja, el riesgo inherente de perder el curso es alto. ¿Qué medidas de control deberían de implementar para mitigar ese riesgo inherente y no perder el curso? Primero, asistir a clases, no solamente conectarse, poner atención, interactuar, hacer los ejercicios, hacer la síntesis, hacer los laboratorios, preguntar todas las dudas que tienen. Eso mitigaría el riesgo inherente. Entonces, eso, al igual que las empresas, es una responsabilidad ajena al auditor, ¿verdad? Bueno, entonces ya pusimos otro ejemplo de riesgo inherente. En las empresas, el riesgo inherente es la posibilidad de que ocurra un evento adverso. ¿De qué manera pudiera afectar a la organización? Bueno, que genere información financiera que no es confiable, que está alterada, ocurrieron fraudes, ocurrieron errores, además que hayan robado, ¿verdad? Que de pronto hubo transferencias bancarias a las cuentas de funcionarios, empleados o terceras personas que no son de la empresa. De pronto sustrajeron bienes de inventario, de pronto se llevaron una máquina, ¿verdad? De pronto se robaron una computadora, en fin, cualquier cosa podría pasar. ¿Cómo nuevamente, repito, mitiga la empresa ese riesgo inherente? Con la adopción de medidas de control interno. Acá les coloco yo que el riesgo inherente tenemos que conocerlo y medirlo, ¿verdad? Para poder llegar a determinar si el impacto que ocasiona la posibilidad de que ese riesgo ocurra le va a causar un daño a la administración o a la empresa y qué tan grande pudiera ser este. Otra posibilidad es qué tan próximo o tan remoto está este riesgo. La empresa
es la obligada, la responsable de definir, diseñar e implementar medidas de control interno. ¿Para qué? Para proteger sus activos y para generar información financiera confiable. Estoy haciendo un resumen de lo que ustedes ya saben y espero que recuerden y vuelvan a leer su material. Entonces, si el sistema de control interno funciona, es capaz de mitigar el riesgo inherente. Entonces, no importa qué tan grande, qué tan fuerte, qué tan impactante pueda ser el riesgo inherente, por medio de las medidas de control interno puede mitigarse, ¿verdad? De tal manera que si dejáramos algo pasar, se llama un riesgo residual, que es aquello que no está controlando el sistema de control interno. Pero como es un riesgo residual, aunque ocurra, no va a causar un evento catastrófico en la administración. ¿Alguien quiere consultar algo? Sí, hay una pregunta. Por favor. Jorge Ochoa anota, una auditoría interna puede diseñar, pero no implementar, obviamente, algún control interno. Fíjate que la auditoría interna puede ser tomada en cuenta para el diseño de control interno. Por ejemplo, si tenemos un nuevo producto, si tenemos una nueva fábrica, si tenemos una nueva sección, si hemos tenido, por ejemplo, una fusión con otra empresa, es recomendable que auditoría interna participe en el diseño del nuevo sistema de control, porque tiene una experiencia. Sin embargo, la obligación, la responsabilidad es de la administración. ¿Qué debe de hacer auditoría interna una vez esté definido el sistema de control? Verificar que se esté cumpliendo, pero auditoría interna dentro de la organización, y el enfoque es determinar el grado de cumplimiento de control interno dentro de la organización. A diferencia de lo que estamos viendo acá, el auditor externo lo llega a conocer, a valorar, para definir las pruebas de auditoría, para que en la planificación incorporemos, por ejemplo, programas de auditoría, definamos qué tipo de pruebas vamos a hacer, ¿verdad? Para eso nos sirve como auditores externos. Si hay algo más, me interrumpen sin ninguna pena. Entonces, el control interno nos interesa a nosotros, pues, conocerlo, ¿verdad? Yo les he mencionado más de una vez que la primera impresión que uno tiene del sistema de control interno es importante, ¿verdad? Nosotros llegamos como auditores a una primera entrevista y nos damos cuenta de cómo está funcionando el sistema de control ahí en los aspectos más básicos, ¿verdad? Luego, nosotros vamos a hacer la relación de riesgo inherente, el riesgo de control, para llegar a determinar pruebas y luego aplicarlas, ¿verdad? Yo les hacía una relación en unos cuadros que vimos, en unas imágenes, donde el riesgo inherente puede ser alto, quiere decir que hay muchos factores de que ocurra un evento adverso, y el sistema de control interno puede ser muy bueno, ¿verdad? Para prevenir y mitigar esos factores de riesgo. Sin embargo, si detectamos que el riesgo inherente es muy alto, hay muchas posibilidades, muchas formas, incluso valores importantes donde pueda ocurrir, y como auditores determinamos que el sistema de control interno es malo, automáticamente estamos pensando que la información de los estados financieros seguramente puede contener errores o inconsistencias, ¿verdad? Esa es la relación que estamos haciendo. Ahora sí viene el riesgo que es propio del auditor, que es el riesgo de detección. Tanto el riesgo inherente como el riesgo de control son responsabilidad de la empresa. Al final no les definí qué es el riesgo de control interno. Ya lo expliqué, pero no les di una definición básica. El riesgo de control consiste en la posibilidad de que, no obstante existe un sistema de control interno implementado, pueda ocurrir algún error, algún fraude o alguna inconsistencia.
Ese es el riesgo de control, ¿verdad? Y de aquí nos pasamos al riesgo propiamente del auditor, y es aquel que deriva de la aplicación de pruebas de auditoría. El riesgo de detección es la posibilidad, lo vamos a hacer siempre en palabras que podamos comprender fácilmente, es el riesgo de que el auditor no detecte, no encuentre los errores, incorrecciones o fraudes que hay en los estados financieros, que estos sean importantes porque las pruebas que utilizó para hacer la auditoría no le funcionaron, ¿verdad? Ese es el riesgo de detección. Como ya hemos definido en la etapa de planificación, los procedimientos de auditoría, cuando nosotros las aplicamos, tenemos también que controlar ese riesgo del auditor, ¿verdad? Que nos interesa sustantivar los saldos, ¿verdad? Llegar a determinar que estos muestran una imagen fiel o razonable, ¿sí? Si nosotros también, por el tema de materialidad, como yo les expliqué en la unidad de errores, fraudes e incumplimiento de leyes, ojalá por lo menos se recuerden de una imagen que les puse donde habían varias facturas, ¿verdad? Y en algunas había un error, en otras un fraude, en otras un acto o incumplimiento de leyes. Lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Una vez tenemos un universo, el auditor va a determinar una muestra, va a determinar qué rubros va a revisar y de esos rubros cuánto va a revisar. Todo aquello que el auditor no va a revisar debería ser algo no material, no importante, ¿verdad? Entonces, si se nos pasara algo que no es importante porque nuestras pruebas no tuvieron la capacidad de detectarlo, pues no debería de tener un efecto sobre estados financieros, ¿no? Sin embargo, si nosotros como auditores no nos damos cuenta que hay una transacción millonaria hacia una otra empresa, pudieran existir compras ficticias, pudieran existir compañías relacionadas que solamente están simulando transacciones, y por no hacer las confirmaciones, por no hacer las pruebas, no nos daríamos cuenta que ahí están cometiendo un fraude, ¿verdad? Entonces, pregunto si tienen algún comentario hasta acá. ¿Estamos bien? Estamos bien, Lick. Gracias por responder. Entonces, acá nuevamente estamos en el rol de la auditoría, ubicando hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Perdón. Con el enfoque de la auditoría y la aplicación de pruebas. La norma nos dice que tenemos que tener un entendimiento de la empresa, ¿verdad? Importante conocer su sistema de control, que a nosotros como auditores nos permita precisamente identificar si hay elementos, factores que puedan crear representaciones erróneas, ¿verdad? También conocidas como incorrecciones. De esto entonces deriva la apreciación que tiene que hacer el auditor, ¿verdad? Vamos a ir analizando qué pasa si se da un evento adverso, qué pasa si esto es derivado de un riesgo inherente o de un riesgo de control, ¿verdad? O de pronto podríamos analizar que la aplicación de las pruebas de auditoría no funcionaron, ¿verdad? Entonces vamos a ir analizándolo conjuntamente con la norma. La norma lo que nos pide siempre es hacer pruebas, ¿verdad? Nosotros no podemos solamente ir a observar. Es necesario que hagamos las pruebas de auditoría. A través de las pruebas, de los procedimientos, de la información que nosotros vayamos conociendo, vamos a ir creando la evidencia de la auditoría.
Si nosotros llegáramos a determinar incorrecciones importantes en el proceso de información financiera, la NIA 450 les manda, ¿verdad?, el tratamiento de incorrecciones materiales. Y dice, bueno, si hay una incorrección material, primero nosotros terminamos la auditoría y luego vamos a tener una discusión o vamos a dar a conocer a la empresa esas incorrecciones. De tal manera que si la empresa toma alguna medida correctiva, pues vamos a dar un tipo de opinión. Si no hace ninguna acción para corregir eso que hemos encontrado que está mal, entonces podríamos calificar la opinión, ¿verdad? Sin embargo, no podemos llegar a discutir con la administración algo que no tenemos fundamento, ¿verdad? Entonces, la norma insiste mucho en tener esta comprensión, dejar la evidencia y luego llegar a las conclusiones que nos van a permitir a nosotros emitir nuestro informe de auditoría. Esto ya lo hemos hablado bastante, les he puesto muchos ejemplos. Recuerden que cuando ustedes hagan su primera auditoría, no van a poder agarrar ese formato que usaron para la auditoría y aplicarlo a otra empresa, porque cada empresa es diferente. Aun cuando ustedes, por ejemplo, llegaran a auditar dos compañías que están ahorita en el mercado con servicios de internet y telefonía, yo les aseguro que para cada una de estas van a tener que hacer un plan de auditoría diferente, aun cuando sean muy similares, cuando tengan un gran volumen de información y datos, pero cada una tiene sus propios sistemas, tiene su propia organización. Entonces, el conocer, entender la entidad, nos permite a nosotros tener la idea de el grado de incorrecciones que pudieran haber, siempre y cuando lo llevamos al sistema de control interno, ¿verdad? La importancia relativa. Esto también ya lo hemos considerado, ¿verdad? Hay errores que pueden tener poca importancia o ninguna importancia. La norma habla de errores materialmente importantes. Entonces, la palabra de importancia lo que nos define es cuál es el efecto que nos puede causar a nosotros en los estados financieros. Algo que es importante debería de tener un efecto sobre la información que contienen los estados financieros. Por ejemplo, incluir en la sección de activos bienes que no le corresponden a la empresa. Por ejemplo, mostrar una buena situación patrimonial inventando que tiene 10 millones de quetzales en un inventario que no existe, ¿verdad? Eso sería una representación errónea importante, ¿verdad? Podríamos en la empresa ocultar pasivos, ¿verdad? En lugar de decir que debemos a los proveedores 15 millones de quetzales, anotamos y solamente ponemos 5 millones de quetzales. Entonces, cualquiera que hiciera un análisis financiero diría, ay, qué buena posición económica tiene la empresa, ¿verdad? Recuerden el caso que vimos de Enron, era mucho de jugar con información, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tuvieran una mejor rentabilidad y a través de la rentabilidad pudieran también tener un mejor valor por acción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros ir identificando. Un error de importancia que no sea de importancia sería un error menor, ¿verdad? Hemos puesto situaciones que son bastante simples. Podríamos incluso tener un error que nos generara información errónea, ¿verdad?
podría ser un fraude, podría ser un incumplimiento de leyes. Entonces, si por ejemplo en una factura de 500 quetzales de gasto, la persona que digitó obvió ponerle un cero y solamente está cargando 50 quetzales al gasto. Esa diferencia de 450 no es importante en la información financiera porque no nos va a hacer cambiar sustancialmente la ecuación patrimonial de la empresa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice la norma, identificar todo aquello que puede ser importante. Si nosotros identificamos que los procesos de construcción de información financiera son deficientes o que no tienen un adecuado sistema de supervisión y control, podríamos pensar que esto vaya hasta los estados financieros. A nivel de aseveración, una aseveración es la información que contienen los estados financieros. Una aseveración es determinar la ganancia del periodo. Una aseveración es decir que esto es propiedad de planta y equipo. Entonces, toda la información que muestran los estados financieros, la norma les llama aseveraciones. La norma también, ya lo hemos platicado, dice, tenemos que considerar la importancia y la probabilidad de que los riesgos identificados ocurran. El auditor tiene que tener la capacidad de hacer una valoración, ¿verdad? Y poder identificar en categorías los riesgos, ¿verdad? Este es un riesgo que va a causar un efecto adverso importante en la empresa. Este es un riesgo medio o es un riesgo bajo, ¿verdad? Nos va a permitir también conocer la proximidad. Es un riesgo que sea muy probable de que ocurra muy pronto, o es probable que ocurra a un plazo intermedio o remoto, ¿verdad? Es posible que nunca nos ocurra, pero está identificado ese riesgo, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciendo un pequeño mapa para valorar qué tanto va a ocurrir y cuándo puede ocurrir, ¿verdad? Y acá es donde nuevamente la norma nos dice, ¿verdad? Tenemos que tener una evidencia de la auditoría que soporte que estamos haciendo este análisis. Ya vimos que el diseño de los controles lo podemos hacer por medio de cuestionarios, diagramas de flujo, narrativas, ¿verdad? Podemos hacer entrevistas, podemos hacer algunas pruebas de cumplimiento, que es ir a verificar que algunos puntos de control efectivamente se están cumpliendo o llevando a cabo en la organización. ¿Alguien tiene algún comentario? Lolic, perdón, se me apachó el botón. Era yo la que hice el sonidito, pero... Es que cuando uno se duerme y cabecea, le dan los botones, pero bueno. Pero mire, Jorge escribió. Jorge preguntó algo. La que se No se durmió quedó fue con la Liz, interrupción. entonces, No, aquí estoy, Lick. Contá, Es pues, que estaba viendo quién es la que encendió levantó la mano, pero ya no vi nada. Dije, ya se confundieron. Pónganse de acuerdo, pues, y me dicen qué está pasando ahí. Hay una pregunta, que es Jorge Ochoa, que dice, esto es las tales cuestiones significativas que mencionan las NIA. Sí, tiene relación con eso, Jorge, ¿verdad? A eso vamos a llegar. Bueno. Realizar procedimientos sustantivos es básicamente hacer una integración de saldos. Y como les comenté que ya nos está respirando en la nuca el segundo parcial, en papeles de trabajo les voy a enseñar hasta donde nos quedamos.
vamos a ponernos al día para que nuestro segundo parcial esté nítido y estoy seguro que en octubre nos va a quedar un poco más de tiempo. Entonces, aquellos ejercicios que les prometí que les vamos a enseñar, que son adicionales, que son un valor agregado para hacer una auditoría, les prometo que lo vamos a hacer en octubre, ¿sí? Ya que hayan salido todos sus parciales, y ahí es donde vamos a aplicar procedimientos sustantivos. Eso significa determinar el grado de validez que tiene el saldo de una cuenta. Y lo vamos a hacer justamente por medio de técnicas y procedimientos de auditoría. Entonces, podemos probar los saldos o podemos hacer, como les decía, pruebas de cumplimiento. Pruebas de cumplimiento es lo mismo que pruebas de controles, ¿verdad? Es probar si el sistema está funcionando. Una prueba de control interno que es muy sencilla. Ustedes podrían encontrar en la empresa que la empresa, para controlar que sus empleados cumplan su jornada laboral, tienen un registro biométrico. Puede ser por una huella, puede ser la palma. Algunos utilizan un sistema donde se mira, está registrada como el iris del ojo. Bueno, hay un montón de formas. Entonces, ustedes pueden llegar y preguntar, ¿hay algún sistema de controlar a los empleados? Sí. ¿Qué sistema utilizan? Registro biométrico. Ok. Hasta ahí ustedes conocieron el sistema. Pero ¿cómo podemos llegar a determinar si eso está funcionando o no? A través de una prueba de cumplimiento. Entonces, la primera acción sería, depende del periodo que estemos revisando, decir a la persona encargada, necesito que me den el detalle de control de personal que emite el registro biométrico. Y como son sistemas electrónicos, tiene que indicar, así como nosotros tenemos en el curso, ¿verdad? Algunos llenan asistencia y se van, vuelan como pajaritos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos el control de saber a qué horas entraron y a qué horas se fueron en cada clase. Si, por ejemplo, entraron 15 minutos, se fueron a chompipear, dicen las abuelitas, regresaron y se metieron otros 5 minutos, a nosotros nos queda el registro. Y lo mismo ocurre allí, ¿verdad? La persona entró, salió, tenía que entrar a las 8 de la mañana, entró a las 8:30. En fin, ahí está el mapa de qué pasó con la persona. Entonces, allí ya conocimos a detalle un histórico de qué pasó con el procedimiento de control, pero podríamos hacer una prueba de cumplimiento adicional. Por ejemplo, hoy preparar los listados del personal que a mí me interesa evaluar, ¿verdad? No necesariamente puedo estar en la fábrica, en ventas, en producción, no. Entonces yo elijo dónde voy a hacer mi prueba. Al día siguiente tengo que estar muy temprano, ¿verdad? Podría estar incluso desde las 6 de la mañana porque hay personas que entran temprano, aunque su jornada inicia a las 8, por temas de tráfico y todo, llegan a las 7, ¿verdad? Entonces yo tendría que estar desde las 6 de la mañana parado en el lugar donde ellos van a marcar el registro biométrico. Y entonces ir verificando con cada persona que entra y luego verificar si el sistema me está tirando exactamente el mismo reporte de los que yo pude ver, ¿verdad? Y por ejemplo, en algunas empresas usan un gafete que también tiene un lector electrónico o puede tener un código. Entonces, si por ejemplo yo mañana voy a llegar tarde y la lectura es con el gafete, con el carnet, le puedo decir a Unice, mira, y después de la salida, juntémonos allá afuera y te voy a dar mi gafete. Entonces viene mañana Unice y pasa su gafete y con casaca pasa el mío. Entonces ya entramos los dos. Puede ser una forma de burlar el sistema. Pero si el auditor está observando, eso o no pasaría, o si pasa se daría cuenta, ¿verdad? Son pruebas de cumplimiento.
Entonces, así vamos considerando la efectividad del sistema. Son ejemplos porque no necesariamente en una auditoría de estados financieros vamos a ir a evaluar la entrada y salida del personal. Solamente es un ejemplo de una política. Por eso la norma dice que a través de procedimientos sustantivos, que es la integración del saldo o prueba de controles. Cuando existe alguna situación que a nosotros nos llame la atención, pues la norma también dice deberíamos de tener una investigación con la administración, de tal manera que indaguemos, ¿verdad? Establecer esos procedimientos analíticos a detalle, que hay una norma que también nos habla de procedimientos analíticos, y hacer una observación, ¿verdad? Que es lo que les había comentado, de verificar cómo está funcionando el sistema en el proceso. Siempre es importante hacer una confirmación con el asesor legal de la empresa. Estas son las representaciones que manda la norma también. La empresa tendría que darnos una carta, ¿verdad? Donde nos da a conocer, nos informa que la información financiera, según su conocimiento, está libre de errores, inconsistencias y fraudes. Es una declaración, ¿verdad? Si existiera algo, incluso nos tiene que decir que no está ocultando información. Si existiera algo, pues sería bajo la responsabilidad de la administración el habernos mentido o efectivamente que no haya tenido conocimiento. De la misma manera, hay que hacer confirmaciones con los abogados. Es como una carta también de representación donde los abogados deberían de responderle al auditor y decirle: no tengo conocimiento de ningún juicio en contra de la empresa. No tengo conocimiento de ninguna acción fraudulenta que se esté ventilando en la empresa. O, como vimos en las notas a los estados financieros, en la sección de contingencias, si ellos tienen conocimiento, pues lo hacen saber al auditor y debería ser una divulgación de inconsistencias, no, perdón, de contingencias. Acá nuevamente la norma nos lleva a las representaciones erróneas en los estados financieros, ¿verdad? Era lo que mencionábamos también, que la auditoría interna es la que verifica el sistema de control interno y su funcionamiento. Podríamos tener una lectura de informes de auditoría interna, que allí deberíamos de conocer todas las inconsistencias que se han dado, el seguimiento que le dio a la empresa y cómo han mejorado o superado esas inconsistencias. Siempre dentro de los procedimientos, esto ya lo habíamos visto también, la responsabilidad que tiene el auditor frente al cumplimiento de leyes. Recuerden también que hay un principio del Código de Ética que establece que el auditor debe de cumplir con las leyes del país y también verificar el cumplimiento dentro de la organización conforme la información que ha revisado, ¿verdad? Si hay asuntos pendientes con derivados de incumplimiento de leyes, a través de la comunicación con abogados estaríamos nosotros enterándonos, ¿verdad? Entonces es necesario hacer esa valoración y el efecto que esto pudiera causar en la organización, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, que si la empresa no cumple con el pago de sus impuestos, si no determina y paga correctamente, la SAT le va a conferir una audiencia, ¿verdad? Y va a cobrar ese impuesto omitido más el 100% de la multa que deriva de ese impuesto, ¿verdad? Entonces, ese efecto también nosotros lo llegaríamos a conocer y a considerar. Dentro de los procedimientos para poder llegar a determinar la posible ocurrencia de una incorrección material,
siempre es bueno la observación y la inspección. Y cuando vuelvan a leer, yo espero que hayan leído por lo menos una vez su material de evidencia de la auditoría. Allí les describí una serie de técnicas de auditoría. Les dije, la observación es la técnica por excelencia del auditor, que consiste en ver, ¿verdad? Entonces, podemos también estar atentos, escuchar qué está pasando en el medio, inspeccionar documentos, hacer una inspección o constatación de bienes. Entonces, todas las técnicas que ustedes puedan utilizar les va a permitir hacer una investigación para determinar la posible ocurrencia de un evento adverso. Podríamos tener como ejemplos recorridos dentro de la empresa, ver cómo es que están llevando a cabo sus operaciones, la inspección de documentos, como les había indicado, el conocimiento del sistema de contabilidad también, ¿verdad? La administración normalmente tendrá que presentar a la directiva informes de la gestión que se lleva a nivel general de la empresa. También nos puede servir a nosotros para tener una comprensión de los problemas que están teniendo, cómo los están enfrentando. La lectura del libro de actas también es un procedimiento importante que ustedes lo pueden aplicar en varias secciones de la norma. Por ejemplo, en la determinación de incorrecciones materiales, en la evaluación de empresa en funcionamiento, negocio en marcha, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, a través de la lectura de actas podemos obtener información importante. Hacer visitas, recorridos, hacer un rastreo de transacciones de tal manera que nos permita garantizar que conforme los documentos, el sistema contable está capturando la información, la están clasificando correctamente hasta llegar a la presentación de estados financieros. ¿Alguien quiere hablar? Buenas tardes, licenciado. Y sí, la palabrita aquí que está en la presentación de minutas, ¿a qué se refiere? Perdón el concepto. Minutas de las reuniones. Ajá. Ok, es como una síntesis, ¿sí? Ah, ok. De Muchas los gracias. puntos que se han tratado en las sesiones del Consejo de Directores. Es como una síntesis, básicamente. Muchas gracias. A tus órdenes. Siempre es bueno, conforme ustedes vayan desarrollando su auditoría, discutir con el equipo de trabajo. ¿Se recuerdan? Yo espero que sí me hayan puesto atención cuando vimos el tema de la supervisión en la auditoría. Hablábamos del equipo de trabajo, de resolver dudas, de resolver diferencias entre el equipo de trabajo. Pues lo mismo ocurre acá también, ¿verdad? Y conforme nosotros estamos identificando la información de los estados financieros, es posible que tengamos dudas de que hayan representaciones erróneas. Y lo más recomendable es ponerlo en contexto de todo el equipo de trabajo, ¿verdad? Normalmente tenemos diferentes experiencias, diferentes niveles de estudio. Y esto lo que nos hace es ayudarnos a complementarnos, ¿verdad? Y a tomar las mejores decisiones con respecto al tratamiento de estas incorrecciones que pudieran ser materiales e importantes en la emisión del informe de la auditoría. En todo lo que nos habla la norma con respecto siempre al entendimiento de la empresa, ¿verdad? Deberíamos nosotros de conocer cuáles son los aspectos más importantes del negocio. Factores de la industria significa a qué se dedica, ¿verdad? Y el tipo de regulación que le afecta, factores externos, los tipos de información financiera que ha adoptado, cómo lleva a cabo su actividad, ¿verdad? Yo les decía
Podemos hacer una auditoría a una empresa comercial, a una empresa de servicios, a una empresa que genera energía eólica, a una empresa que distribuye derivados del petróleo, en fin, tenemos que conocerlo. ¿Qué políticas ha adoptado? Esta parte creo yo que ustedes ya la pueden comprender mejor, porque ya saben hacer una nota de políticas significativas de contabilidad. A través del conocimiento de las políticas podemos definir qué tipo de información están generando. Ya hemos evaluado el riesgo inherente por el tipo de negocio, ¿verdad? Hemos tenido una comprensión del sistema de control interno. Entonces, derivado de esto, determinamos la posible ocurrencia de información que esté errónea. La medición y revisión del desempeño financiero de la entidad se refiere al tipo de información que genera, a la confiabilidad que se pueda tener y a la oportunidad de la información financiera, ¿no? Esto ya está explicado más de una vez. Las operaciones de la empresa es importante conocerlas, ¿verdad? ¿Cómo las lleva a cabo? ¿A qué se dedica? ¿Cómo está organizada la empresa? ¿Cuál es su organigrama? ¿Cómo lleva a cabo en cada uno de los procesos? ¿Se recuerdan que les he explicado que partes relacionadas se refieren a un grupo de compañías que normalmente pudieran tener alguna vinculación? Por ejemplo, podrían compartir socios, podrían compartir un representante legal, incluso una dirección, ¿verdad? Y que pudieron haberse creado cada una con un fin dentro de una estructura lícita, legal, para llevar a cabo las operaciones. Entonces, por ejemplo, una es la que importa, otra empresa dentro del mismo grupo es la que presta el servicio de transporte y distribución, otra empresa se dedica a ser la dueña de los locales donde se va a vender la mercancía. Entonces, recordamos la 550 si existen partes relacionadas. Esto no necesariamente es un factor de riesgo, pero sí tenemos que verificar como auditores que tengan toda la información necesaria que documente y soporte esas transacciones, ¿verdad? Esto ya lo hemos hablado, aplicación de cuestionarios, entrevistas, conocer la misión, los objetivos de la entidad y qué sistemas informáticos llevan. Competencia se refiere a qué tiene que hacer cada una de las áreas, en dónde están ubicados, si están a nivel nacional, en un solo departamento, salas de ventas, bodegas. Si tienen servicios terciarizados, que es cuando se contratan empresas que no son del grupo, por ejemplo, para llevar la contabilidad, para llevar a cabo un proceso, para llevar a cabo una distribución. Políticas, pues ya lo hemos... el régimen de impuestos al que está afecto, ¿verdad? Dentro de impuestos sobre la renta, por ejemplo, hay dos categorías para que los contribuyentes puedan afiliarse. Solamente los vamos a conocer acá, ¿verdad? Esto nos lo repite la norma hasta el cansancio, ¿verdad? Conocer la razón de ser de la empresa, cómo está organizada, cómo está controlada para presentar información financiera, ¿verdad? Y como les dije al inicio, la empresa es la obligada a definir las políticas de control interno y a darle respuesta al riesgo, no es responsabilidad del auditor. Entonces, esa parte también la conocemos, la respuesta al riesgo por parte de la empresa, ¿verdad? Y ahí concluyo con que el auditor pues no es el responsable de identificar este tipo de riesgos. Sin embargo, para efectos de la auditoría, sí lo vamos a conocer.
Cuando hablamos de formas de medición del desempeño, se refiere a todo lo que hace la organización para capturar información, para registrar información, los modelos de información financiera que tiene, los sistemas contables que tiene, hasta llegar a presentar los estados financieros, como dice la norma, con sus respectivas aseveraciones, ¿verdad? Bueno.